Papá, te damos gloria y honra a ti, Señor, en esta tarde. Queremos, Señor, enfocarnos en ti y solamente en ti, Señor. En esta tarde, noche, Dios, te ruego, papá, que tú seas obrando en medio de la congregación, Señor, en medio de tu pueblo, de tu iglesia. Y que haya, Señor, en nosotros este sentir, este despertar, esta entrega de enfocarnos solo en ti, Señor. Que en esta noche, Dios, tú puedas hablarnos a lo más profundo de nuestros corazones, papá, para despertar esta necesidad, para despertar en nosotros este hambre de entregarnos por completo a ti, Señor, en este año que está comenzando, Dios. Porque sabemos que será la mejor decisión, Señor. Te ruego, Señor, que tú seas obrando, que tu Espíritu Santo siga obrando, Señor, en este tiempo, como lo está haciendo a través de la palabra cantada, también a través de la palabra enseñada, predicada en este momento, Señor. Nos entregamos a ti, Señor, porque no importa la posición que tengamos o la responsabilidad que cada uno de nosotros nos toque en esta tarde, noche, Señor, todos recibimos de ti, aprendemos de ti. Tú eres el que nos instruye, tú eres el que nos bendice, papá. No hay nadie más importante en este lugar que tu Espíritu Santo, Señor. Honramos a tu Espíritu, honramos lo que Él está haciendo en este momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Amén. Tomen asiento, por favor. Buenas noches a todos. La verdad que es un privilegio poder estar nuevamente después de habernos tomado un tiempo de vacaciones con mi familia. Los niños pueden salir a la aulita, que hay una clase preparada para ellos, ¿sí? Este es el tiempo que todos los niños biológicos pueden retirarse del salón para participar de su clase. Amén. Doy gracias a Dios por poder estar en este lugar. Estuvimos con mi familia unos 10 días descansando. Lo más osado que hice en las vacaciones fue dejarme la barba nada más. Pero bueno, necesitábamos tener un tiempo de poder tener reposo después de tantas actividades en el año, así que doy gracias a Dios por ese tiempo. Amén. Estamos felices de poder estar nuevamente compartiendo con ustedes. Antes de viajar, Tamara y Jonas nos dieron la noticia en secreto de que íbamos a ser abuelos, así que después lo vimos en la reunión del domingo. También feliz por esta hermosa noticia. Próxima reincorporación, Soria Guzmán a la casa paterna. Amén. Bueno, quería que podamos enfocarnos en la palabra, ¿sí? Quiero que me acompañen al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 14. Bueno, la palabra tiene por títulos Lecciones del Rey Asa. Justamente vamos a estar leyendo acerca de 3 capítulos que hablan acerca de este rey y del cual podemos extraer un par de enseñanzas muy importantes. ¿Cuántos dicen amén?
El capítulo 14, yo voy a leer algunos versículos nada más. Dice: durmió Abías con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa. ¿Sí? Vamos a mostrar el cuadro para que ustedes puedan ubicarse históricamente de quién estamos hablando, porque no es una persona más, no es un rey más, sino que usted sabe que en un momento Israel le pide al Señor que le dé un rey como las demás naciones. Y ahí se levanta como rey por primera vez a Saúl. Luego, ¿quién viene? David y Salomón. Ese periodo se llamó el periodo del Reino Unido. ¿Por qué? Porque ustedes saben que Salomón, en los últimos años de vida, derrapó mal. ¿Por qué? Porque se casó con 1000 mujeres, y el problema de esas 1000 mujeres no eran las 1000 suegras como usted está pensando. Eran los 1000 dioses, ídolos que cada una de estas mujeres traía al palacio real y por ende al pueblo de Dios. ¿Sí? Entonces ahí se produce un gran problema, porque el Señor siempre le enseñó a su pueblo a no confiar, a no caer en la idolatría. Para Dios, si hay algo aberrante, es que en nuestro corazón haya idolatría. Amén. Entonces, Salomón en los últimos años de su vida se equivoca, se casa con 1000 mujeres de pueblos distintos, y cada una trajo al reinado su Dios, su ídolo. Y ahí el pueblo de Dios se divide. Por un lado está Judá y por el otro lado Israel. ¿Por qué es importante que ustedes conozcan esto? Porque Jesucristo proviene del linaje de David. ¿Pero de dónde? ¿De Judá o de Israel? De Judá. ¿Por qué? Porque Judá fueron todos los descendientes del rey David. ¿Sí? Entonces, de Salomón, cuando se divide el reino, asume el reinado Roboán, hijo de Salomón. Luego asume el reinado siguiente Abías, hijo de Roboán, nieto de Salomón. Y luego Asa, el rey Asa, el cual vamos a poder estar hablando en esta noche. Entonces, Asa era de la sangre de David, y por el cual las nuevas ascendencias iban a llegar hasta Jesús. Amén. Durmió Abías con sus padres, dice 2 Crónicas 14:1, y lo sepultaron en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa. En sus días la tierra estuvo en paz durante 10 años. Pues Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo? Suprimió los altares de culto extraño y los lugares altos, y quebró los pilares y taló las Asherim, y mandó a Judá que buscara a Jehová y que pusieran por obra la ley y el mandamiento. Y de todas las ciudades de Judá quitó los lugares altos y las imágenes del sol, y lo estableció en paz. Amén. ¿Cuál era el trasfondo de esta situación? Salomón introduce una gran cantidad de ídolos al pueblo. Luego Roboán hace lo malo delante de Dios. Luego su hijo Abías hace lo malo delante de Dios. Pero Asa fue diferente. Nótese que comienza diciendo que hizo lo bueno delante de Dios. ¿Qué fue lo que hizo? Llevó adelante una serie de reformas. Diga conmigo: reforma. Y estas reformas tenían que ver con esto, con derribar altares, con derrumbar ídolos, con llevar al pueblo nuevamente a buscar de Dios. Restauró la adoración a Dios. Amén. Fue un tiempo de paz, hubo una batalla, pero fíjense en lo que dice el versículo 8. Asa tuvo un ejército de 300.000 hombres de Judá que portaban paveses y lanzas, y 280.000 de Benjamín, es decir, 580.000 hombres,
que portaban escudo y tensaban arcos, todos ellos hombres de valor. Y salió contra ellos Sera el etíope con un ejército de 1000 millares y 300 carros y llegó hasta Maresa. Es decir, que se tuvo que enfrentar a un ejército que lo duplicaba. Por cada soldado de Asa, del ejército de Judá, habían 2 de este etíope. Entonces Asa salió contra él y dispusieron la batalla en el valle de Sefata, junto a Maresa. Y Asa invocó a Jehová y dijo: oh Jehová, no hay otro como tú para ayudar tanto al poderoso como al que no tiene fuerza. Ayúdanos, oh Jehová, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre hemos venido contra esta multitud. Oh Jehová, tú eres nuestro Elohim, no prevalezca contra ti ningún mortal. Y fíjense en lo interesante que viene ahora en el versículo 12. Y Jehová derrotó a los etíopes. ¿Qué pasó? Los 580.000 de Asa combatieron. ¿Dice eso la palabra? ¿Combatieron y Dios le dio la victoria? No, dice, y Jehová derrotó a los etíopes. Entonces, estuve investigando y teológicamente no hay una explicación de qué aconteció en este momento, pero lo cierto es que el ejército de Asa, de Judá, no pelearon. Solamente se dedicaron a juntar el botín de guerra. Y Jehová derrotó a los etíopes delante de Judá, y los etíopes huyeron, y Asa y el pueblo que lo acompañaba los persiguieron hasta Gerar. Se habían agrandado los muchachos, y cayeron tanto los etíopes que no quedaron supervivientes, porque fueron destruidos ante Jehová y su ejército, y se obtuvo un botín muy grande. Después de esto atacaron todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová estaba sobre ellas, y saquearon todas las ciudades, pues había en ellas un gran botín. También atacaron las tiendas de los que tenían ganado, y se llevaron ovejas en abundancia y camellos, y regresaron a Jerusalén. ¿Cuántos están acá? ¿Qué está aconteciendo? Tenemos que situarnos en el contexto histórico de la humanidad en esa época. En esa época, el que no conquistaba era conquistado. No existían las fronteras como hoy las conocemos. Por lo tanto, el pueblo que no tenía un buen ejército, tarde o temprano sabía que podía terminar siendo esclavos de otro pueblo más poderoso. Acá vemos cómo Jehová le da tiempo de paz a Judá, pero también peleó esta batalla que no podía ganar en términos matemáticos. Amén. Entonces, el contexto del reinado de Asa: hereda un reino que estaba corrompido, que estaban apartados su corazón totalmente de Dios, porque venían teniendo reyes desde Salomón en adelante que habían introducido de la idolatría y se habían olvidado de Jehová. Sin embargo, Asa se desafió y comenzó a establecer una serie de reformas para que todo el pueblo se vuelva a Jehová. Amén. Entonces, si tenemos que dividir para simplificar en qué consistió la vida del rey Asa y no tener que leer todos los capítulos, Asa tuvo un tiempo de reforma, diga conmigo reforma, tuvo un tiempo de dependencia total de Dios, una etapa de dependencia total de Dios. Hacia el final de sus días falla en la dependencia a Dios, toma un par de decisiones sin consultarle al Señor, termina contrayendo una enfermedad en sus pies y muere. Amén. Lo que yo quiero destacar del reinado de Asa es esta palabrita, la palabra reforma. Y quiero que presten mucha atención, porque acá va a estar la clave de la palabra de esta noche. Amén. ¿Cuántos están acá? A ver, levante su mano.
La palabra reforma, ¿qué significa? Y me gustaría que aquel que tome apunte pueda escribir bien porque es muy importante que podamos captar esta definición, este concepto. Una reforma es un cambio o un ajuste significativos con el objetivo de alcanzar una mejora, corregir algo, transformar algo que se considera inadecuado, ineficiente e injusto. Lo digo de nuevo porque es muy importante. Una reforma es un cambio o un ajuste significativo que se hace con el objetivo de corregir algo, de mejorar algo, de transformar algo que se considera ineficiente, inadecuado e injusto. Amén. La voy a estar repitiendo toda la noche la definición. Eso es una reforma. Es cambiar algo porque sé que está mal. Porque algo falta, porque hay ineficiencia, porque hay injusticia y porque hay algo que es inadecuado. Eso es reforma. Por eso Asa se dedicó a establecer reformas. ¿Por qué? Porque él miró la historia del pueblo que estaba heredando y observó que el pueblo se había olvidado de Jehová su Dios. Y gran parte de esta situación, la culpa la tenían los reyes anteriores, desde Salomón en adelante. Entonces él dijo, hay algo que es injusto porque Dios fue bueno con David, mi tatarabuelo, entonces hay que modificar. Hay injusticia, esto es inadecuado, entonces mi reinado va a comenzar con reformas que tienen que ver con volver el corazón del pueblo hacia Dios. Amén. Entonces se caracterizó por las reformas. De hecho, el capítulo 15 en mi Biblia dice reformas de Asa. En el capítulo 14 comenzaron, pero se profundizaron también en el capítulo 15. Entonces la reforma es un cambio o un ajuste significativo para mejorar algo porque se detecta que hay una situación injusta, inadecuada, ineficiente. Entonces, esta palabra es para todos aquellos que estamos identificando en nuestra propia vida situaciones inadecuadas, injustas e ineficientes ante Dios. Amén. Acá ya me siguieron menos. Amén. Levante su mano. Una reforma puede ser de tipo religiosa. Una reforma puede ser de tipo política, social o personal. Por ejemplo, en el siglo XVI existía una sola iglesia cristiana en el mundo, que es la que había comenzado con los apóstoles originales, hasta que esa iglesia comenzó a hacer lo malo. Para no hablar demasiado de la reforma del siglo XVI, una de las cuestiones que estaban mal era que los líderes de la iglesia cobraban para otorgar el perdón de pecados. Primero, que no era bíblico. Segundo, ¿qué pasaba con el que era pobre y no podía pagar? Y los ricos podían hacer la vida que quisieran, total, después podían pagar. Entre varias cosas, eso llevó a Martín Lutero a levantarse, a tratar de cambiar, de modificar la situación porque la iglesia de Cristo se estaba desviando de la palabra. Amén. Entonces había una situación injusta, inadecuada, ineficiente, que merecía un cambio, que merecía una reforma. Y así nace la reforma protestante del siglo XVI. Pero en esta noche me gustaría que podamos enfocarnos en reforma personal o reforma individual, que nos compete a nosotros. El Señor habló fuertemente a mi vida porque
Yo en este año comencé orando y pidiéndole al Señor que me ayude a crecer en todas las áreas de mi vida. Me he propuesto en este año poder crecer y ser un mejor padre, un mejor esposo, un mejor pastor, un mejor trabajador. Amén. Y el Señor habló claramente con respecto a mi vida y esto que Dios habló quiero transmitírselo en esta tarde. ¿Cuántos dicen amén? Porque creo que es lo que Dios quiere para nosotros. Aparte, estamos en un periodo del año estratégico. Estamos comenzando un año nuevo. Y en el año inicial, en el primer mes, es cuando la mayoría de los seres humanos, ¿qué hacemos? Planeamos, determinamos objetivos. Bueno, este año voy a comenzar a estudiar una carrera universitaria. Este año me voy a proponer mejorar en mi trabajo, cambiar el trabajo. Este año, no sé, algún adolescente, bueno, me voy a enamorar, habrá puesto como objetivo. Este año comienzo el gimnasio. Son una serie de objetivos que el común de la gente, en la sociedad, muchos comienzan el año y dicen, bueno, este año ya voy a dejar de fumar, voy a comenzar a comer más sanamente. Estamos justo en el periodo donde se establecen los objetivos que vamos a tener durante el año. Quiero pedirles de parte de Dios que tengan en cuenta esta palabra que hoy vamos a predicar a la hora de fijar los objetivos para su vida en este año. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a fijarnos en la reforma individual, en la reforma personal. Entonces una reforma es toda modificación o ajuste significativo con el objetivo de alcanzar una mejora, una transformación, corregir algo, porque considero que hay una situación que es inadecuada, ineficiente e injusta. Amén. Entonces, el Nuevo Testamento, si bien no utiliza la palabra reforma, sí utiliza expresiones equivalentes. Por ejemplo, cambio interior, transformación personal. Son expresiones en el Nuevo Pacto que equivalen a esto de reforma interna o reforma personal. Yo creo que todos necesitamos enfocarnos en buscar una reforma para nuestras vidas. Observar el 2024, observar cómo fue mi servicio a Dios y si no fue el mejor, hubo una ineficiencia. Si fui ineficiente, tengo que plantearme una reforma. Si no fue mi vida justa como debería haber sido, conforme a la palabra de Dios, entonces tengo que plantearme una reforma personal. Si hice cosas incorrectas, aún más todavía, tiene que producirse una reforma personal en mi vida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una reforma individual en el nuevo pacto tiene que ver con Cristo llegando a la vida de una persona y produciendo un cambio, una transformación en la mente, en el comportamiento y en el ser interior. ¿Sí? Quiero que podamos hablar de algunos aspectos sobre reforma individual que se mencionan en el nuevo pacto. Amén. Vamos a hablar de algunos aspectos de reforma individual que se mencionan en el nuevo pacto. El primero es nueva criatura. El segundo tiene que ver con renovación de la mente. Ya lo vamos a estar viendo uno por uno. No se preocupe si veo que algunos están tomando apuntes. El tercero, proceso de santificación, fruto del Espíritu Santo y arrepentimiento. Son 4 aspectos que en el nuevo pacto se mencionan y están ligados directamente con esta expresión reforma individual. Vamos con el primero.
la nueva creación en Cristo. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿cómo dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, que si vos no experimentaste un cambio radical, una reforma personal en tu ser interior, es porque algo está fallando. ¿Falla Dios? Póngale ganas. ¿Falla Dios o está dudando? ¿Falla la palabra, que es eterna, que es perfecta, que no varía a pesar de que pase el cielo y se desaparezca la tierra? ¿Falla la palabra? Entonces, ¿qué está fallando si no hay en mí una nueva criatura? Veamos un poquito más atrás. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿El hecho de congregar me garantiza estar en Cristo? Es importante, lo tengo que hacer, me ayuda a estar en Cristo, pero no me garantiza que de lunes a sábado esté en Cristo. Entonces, un objetivo para este año en el corto plazo, que el Señor revele a tu ser interior qué significa estar en Cristo. Yo te puedo dar muchas explicaciones, de hecho se ha predicado sobre qué significa estar en Cristo. Pero para cada uno y de acuerdo a la experiencia de vida, estar en Cristo va a significar algo diferente. Estar en Cristo puede ser morir cada día, es una definición muy acorde al estar en Cristo. Tomar decisiones conforme a su palabra tiene que ver con estar en Cristo, pero es importante que podamos madurar y cada uno en su devocional diario hablar con el Espíritu Santo y pedirle la guía para que nos revele qué significa para cada uno de nosotros estar en Cristo. ¿Lo va a hacer? Este versículo es uno de los principios claves del cristianismo. El cristianismo implica, el verdadero cristianismo implica encontrarse con Cristo y tener una vida totalmente transformada. Reforma individual o personal. El segundo aspecto de reforma personal que menciona el Nuevo Testamento tiene que ver con la renovación de la mente. Y el versículo por excelencia de renovación de la mente, ¿cuál es? Romanos 12:2. ¿Sí? Vamos a leer del versículo 1. Decía que está a tu lado, te deseo una noble reforma en tu vida. Así se despierta. Renovación de la mente. Romanos 12:1-2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando Pablo habla de culto racional, no voy a dar demasiadas vueltas en etimología, sino quiero ser específico. Pero culto, cuando nosotros venimos los domingos, nos hemos acostumbrado a decir, bueno, vamos al culto, ¿sí? Vamos a presentarnos delante de Dios, queremos decir. Vamos a exponernos, vamos a aprender del Señor, vamos a servir a Dios, ¿sí? En la música, limpiando un baño o en lo que sea. Estando en el equipo de sonido, multimedia. Culto racional, dice Pablo, es algo que tenemos que hacer todos los días. Pablo está diciendo, cuando habla de nuestro culto racional, que tiene que ser en santidad, agradable a Dios y como un sacrificio vivo, es que cuando vayas a la fábrica, lo hagas con la misma actitud que adorás a Dios en este lugar. Con el mismo corazón, con el mismo entendimiento. Cuando yo trabajo, lo hago para el Señor y no para los hombres. Esto de culto racional,
Pablo más adelante en otro libro lo expresa de otra manera. Y todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor. Amén. Entonces, cuando voy al trabajo, hay un culto racional. Tengo que expresar a Cristo. Trabajo para el Señor, no para el que me contrató. Amén. Sigamos. 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, acá habla de transformación, habla de reforma individual, de un cambio de mentalidad. Pablo está hablando de que tiene que haber un cambio de esencia en cada una de nuestras vidas, para que todo lo que hagamos sea para el Señor. Amén. Y utiliza dos expresiones. Pasar de catasarca, para hablarlo en el vocablo de Pablo y ser más realistas, pasar de catasarca, anote, a cataneuma, con P. ¿Qué es alguien que vive con esta expresión catasarca? Alguien que es dominado por la naturaleza humana en su nivel más bajo. Los seres humanos podemos ser dominados por nuestra propia naturaleza, porque traemos en nuestro ADN el pecado original. Pero esta transformación de la que Pablo está hablando en Romanos 12:2, está diciendo pasar de catasarca a cataneuma, que significa bajo el control de Cristo o del Espíritu Santo. Un cambio de esencia sería un buen objetivo para este año. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinas, Marcelo? Sí, ¿no? Carlitos, el profe, va a estrenar su título este año, pero también estaría bueno que en los objetivos, porque ya tenemos objetivos nuevos, licenciatura en música, ¿no es cierto?, para este año. Pero antes de la licenciatura en música, poné cataneuma, ¿sí? Que es tener una vida bajo el control de Cristo. Tener una vida bajo el control de Cristo. Eso produce un cambio de esencia en nuestras vidas. Eso produce un cambio de personalidad. Y créeme, tus hijos lo están necesitando. Ver un padre con una esencia totalmente transformada. Tu esposa lo está necesitando. Ver una transformación, una renovación de tu entendimiento. Créeme, te lo van a agradecer. Ponelo ahí en el listado de objetivos para el 2025. Conquistar cataneuma para este año. ¿Cuántos dicen amén? Cuando alguien vive la vida bajo cataneuma, está viviendo con una nueva mentalidad. Y Pablo hace referencia a esto en otro pasaje cuando habla de la expresión la mente de Cristo. Amén. Vamos a el tercer aspecto que tiene que ver con la reforma personal. Y no puede faltar la santificación. Amén, que hemos predicado en el 2024 sobre eso. Primera de Tesalonicenses 4:3. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios en este año 2025? Levante su mano. Busque santidad. Viva santidad. ¿No querés errarle a cuál es la voluntad de Dios? Es muy común entre los adolescentes y jóvenes de las congregaciones hablar de
hacer la voluntad de Dios, yo quiero hacer la voluntad de Dios, quiero buscar la voluntad de Dios. En consejería pastoral me ha tocado hablar de gente que va directo a esto. Yo lo único que quiero para mi vida es hacer la voluntad de Dios. Bueno, acá te simplifica claramente la palabra de Dios cuál es la voluntad del Padre. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación, solteros, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor para los casados. Hay para todos los gustos, ¿sí? No hay pecado más horrendo que te aleje de la santidad que el pecado sexual. Fuera del matrimonio, dentro del matrimonio, si hay un enemigo de la santidad que endurece el corazón y te aparta de Dios, es la idolatría y el pecado sexual. Amén. Entonces, un cambio personal tiene que ver con buscar santidad. Una reforma personal tiene que ver con buscar santidad. Primera de Pedro 1:15 es más específico y más claro, al 16. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué significa toda? Toda viene del vocablo griego toda. Cuando voy a jugar al fútbol, cuando voy a una fiesta, sean santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Si vos querés que Dios te dé una palabra específica para este año, querés una palabra rectora para este año, ahí la tenés. Sed santo porque yo soy santo. Estás haciendo la voluntad del Señor y estás buscando producir o que el Espíritu Santo produzca en tu ser interior una reforma individual o personal. ¿Cuántos están acá? El doctor en teología Arcis Sproul define a la santidad como la esencia de lo que Dios es. Santidad es la esencia de lo que Dios es. C.S. Lewis dice que la santidad es alcanzar, convertirnos en la versión plena y completa de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Me encanta esa definición. Santidad es convertirnos en la versión plena y completa de lo que Dios quiere para mi vida. Y sigue diciendo, reflejando su carácter en nuestras vidas. Y Lewis profundiza sobre la santidad y dice que es el proceso por el cual Dios nos transforma y nos vuelve cada día más parecido a Jesús. Pero no solamente en lo moral, sino nos transforma en nuestra mente, en nuestro comportamiento y en nuestro ser interior. Amén. Eso es santidad, un proceso a través del cual Dios mismo nos va transformando a través de su Espíritu Santo para ser más parecidos a Cristo. Reforma personal tiene que ver con santidad. Levante su mano si me están siguiendo. Amén. Y lo cierto es que si estableces estos objetivos para este año, vas a experimentar un año de crecimiento, un año de prosperidad, te lo puedo asegurar. De hecho, el rey Asa nos muestra que a través de las reformas, el pueblo de Dios pudo experimentar
obras sobrenaturales. Acabamos de leer cómo fue la batalla contra Sera, que fueron a la batalla y ni siquiera tuvieron que pelear, solamente ir y juntar el botín. La vida del rey Asa y sus reformas nos enseñan que cuando volvemos nuestro corazón a Dios, cuando permitimos y damos lugar a la reforma, Dios comienza a obrar a nuestro favor. De hecho, comenzaron a vivir un tiempo de paz. Fíjense cómo comienza de nuevo el capítulo 14 de Segunda de Crónicas. Durmió Abías con sus padres y los sepultaron en la ciudad de David y reinó en su lugar su hijo Asa. Y escuche bien, en sus días la tierra estuvo en paz durante 10 años. ¿Por qué? Pues Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, porque suprimió los altares de culto extraño y los lugares altos y quebró los pilares. Reforma, reforma, reforma. Como consecuencia de esa reforma, paz para la sociedad, para el reino. Y la paz, para que podamos entender bien el contexto, era un bien de lujo. O sea, las madres no sabían si sus hijos iban a tener una vida plena y completa, de poder formar una familia, ¿sí? Si iban a poder planificar, como decía al principio, como Tamara y Jonas, que ya van a tener su hijo y ellos vienen planificando su familia. Antes no existía eso. ¿Por qué? Porque no habían fronteras y por lo tanto, de un día para el otro nosotros podíamos tener una vida en libertad y de repente ser transformados en esclavos. Por eso necesito que usted pueda entender lo que significaba la paz en ese tiempo, un bien tan preciado, un bien de lujo, que lo pudieron conquistar, lo pudieron disfrutar gracias a las reformas que estableció el rey Asa. Amén. Fíjense en lo que dice para que podamos ver bien el contexto. Capítulo 15 de Segunda de Crónicas, versículo 5. En aquellos tiempos no había paz para el que salía ni para el que entraba, sino que todos los habitantes de la tierra sufrían grandes quebrantos. Amén. Vamos a capítulo 15, versículo 11. En aquel día, ¿vieron el botín que había obtenido Asa? Había muchas ovejas. Bueno, todas esas ovejas las sacrificaron en sacrificio al Señor. En aquel día sacrificaron a Jehová del botín que habían llevado 700 bueyes y 700.000 ovejas. Y entraron en el pacto para buscar a Jehová con todo su corazón y con toda su alma. Recordemos que había 3 generaciones de reyes anteriores que habían hecho lo malo delante de los ojos de Jehová e introdujeron en el pueblo la idolatría. Entonces acá Asa los hace volver. Fíjense en las medidas que toman. Capaz que la implementemos este año en Filadelfia. Y para que todo el que no buscara a Jehová fuera ejecutado. O sea, o nos volvemos a Dios o nos volvemos a Dios. No había otra. Un poquito se le lleva la mano. Ya fuera humilde o encumbrado, hombre o mujer, no importaba. Si vos tenés plata pero no buscás a Dios, chao. Y prestaron juramento a Jehová con gran voz, con gritos de júbilo, con trompeta y con el shofar. Y todo Judá se regocijó a causa del juramento, pues habían jurado con todo su corazón que lo buscarían con toda su voluntad. Y así él dejó que lo hallaran, y Jehová les dio paz en derredor. ¡Wow! Si estableces una reforma, no hay forma de que Dios no te bendiga. ¿Querés un año bendecido? ¿Querés llegar a fin del 2025 y pasar acá y dar testimonio de todo lo que Dios ha hecho? Bueno, ahora, en las primeras semanas de este año,
plantea cuáles son las reformas, cuáles son las modificaciones radicales en algunos momentos y otras tal vez sean simples ajustes si te venís esforzando en el camino del Señor hace tiempo. Pero por favor, querida familia, establezca las reformas que usted sabe que tiene que establecer. O en esta noche pídale al Señor que le revele qué es lo que tengo que cambiar completamente, qué es lo que tengo que derribar, como hizo Asa con los ídolos, qué es lo que tengo que echar por tierra. Acá no se salvó ni la abuelita, ¿eh? Si usted se pone a fijar, a ver, vamos a ver si lo encuentro. 16. Bien ahí. Y el rey Asa depuso a su propia madre Maca de su dignidad real, porque había hecho una imagen abominable para Asera, y Asa taló al ídolo abominable y lo desmenuzó y lo quemó junto al torrente Cedrón. El tipo agarró un ídolo que había hecho la reina madre, lo destruyó con sus propias manos. Dice que lo desmenuzó. Ese ímpetu de destruir algo que desagrada a Dios es lo que movió el corazón del Señor para bendecir a este rey. ¿Cuántos dicen amén? Ahora te invito a que puedas tomar este ejemplo para tu propia vida. Que te determines en esta noche con este mismo ímpetu a erradicar de tu vida las malas decisiones que tomaste, los errores que estás cometiendo, que sabes que alejan tu corazón del Padre, los ídolos que has edificado durante todo este tiempo y que están ocupando un lugar que le corresponde solamente al Señor. Amén. El fruto del Espíritu sería la cuarta expresión. El fruto del Espíritu sería, más que una reforma, sería la expresión de que hay una reforma que se está produciendo en mi ser interior. Cuando yo comienzo a actuar con amor, con paz, con paciencia, con benignidad, significa que hay una reforma que se está activando, que está avanzando en mi interior. Amén. Entonces, el fruto del Espíritu Santo es una expresión de que hay una reforma interna que se está produciendo. Es la evidencia de que algo está aconteciendo en el interior de una persona que se decidió a vivir su vida para Cristo. Amén. Y por último, el llamado al arrepentimiento. Fíjense en lo que dice Hechos 3:19. Decirle al que está a tu lado, no te distraigas. Esto también es importante. Decirle, esto también es importante. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Decí conmigo, el primer paso para la reforma es el arrepentimiento. El primer paso para la reforma es el arrepentimiento. El rey Asa, lo primero que hace con estas reformas es llevar al pueblo a que se arrepienta. Y como consecuencia de eso, vivieron tiempos de paz y de abundancia. Fíjense en lo que dice Hechos 3:19, lo leemos de nuevo. Así que arrepentíos y convertíos
para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tuviste un año complicado en el 2024, no había posibilidad de descansar, de respirar de tantos problemas que tuviste que enfrentar. No tuviste tiempos de refrigerio. Medita en esta palabra. Arrepentimiento y conversión van de la mano los dos. Arrepentimiento y conversión van de la mano de Dios. No se puede producir una reforma interna si no hay un arrepentimiento. Y créanme, yo el año pasado pensé que el arrepentimiento era aceptado fácilmente cuando alguien era confrontado ante una situación indeseada. Le leo lo que escribí con respecto a esto. Pareciera que el arrepentimiento es algo fácil de aceptar en una charla de consejería pastoral. Pero la realidad me lanzó un balde de agua fría por la espalda un par de veces. Cuando se expone a una persona ante su pecado, no siempre su primera reacción es la de arrepentimiento, sino la de minimizar, tratar de seguir ocultando, no aceptar lo evidente. Es decir, el arrepentimiento no es algo que viene implícito después de que la persona es expuesta a su falta o pecado. Se tiende, imagínense, esto es algo que yo fui aprendiendo a medida que tuve una serie de charlas el año pasado en consejería con muchas personas. Imagínense que si a alguien que se le está exponiendo su situación pecaminosa le cuesta arrepentirse, cuánto más a aquel que todavía tiene un pecado oculto. Ni siquiera piensa en arrepentirse. Y no hay conversión si no hay arrepentimiento, querida familia. No hay reforma individual posible si no hay un arrepentimiento. El Señor no puede hacer nada si nuestro corazón no se arrepiente. El arrepentimiento va de la mano de la conversión. Y como consecuencia de ello viene un tiempo de refrigerio para tu vida. Por eso el enemigo le interesa mucho en que cuides tu apariencia de buen cristiano. No se te ocurra confesar ese pecado. No se te ocurra abrir tu corazón. Porque dice Satanás, se me acaba el negocio. Pierdo un esclavo más. Mantener oculto. ¿Qué puede suceder? Total, venís, tocas y te vas a tu casa, nadie se da cuenta. Mejor quédate callado. No hay una verdadera conversión si no hay un arrepentimiento. Vas a seguir cargando una mochila un año más, porque el Señor no puede traer un tiempo de refrigerio a tu vida y a tu familia, porque no hay una confesión. Amén. Quería cerrar con la vida del apóstol Pablo. Un gran ejemplo de una reforma radical. Venía de presenciar el asesinato de Esteban, de meter cristianos a la cárcel, de asesinar cristianos. Y de repente aparece
En Romanos, capítulo 1, versículo 1, él no tenía mucha confianza con la iglesia de Roma, no los conocía, por eso se presenta tan solemnemente de esta manera. Romanos 1:1 dice Pablo de sí mismo: Pablo, esclavo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, el cual se prometió de antemano por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras acerca de su Hijo, de la simiente de David, según la carne, y declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos, nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual recibimos la gracia y el apostolado para obediencia de la fe entre todos los gentiles por su nombre. Pablo no se jactaba tanto de su título de apóstol, sino que prefería primero definirse como esclavo de Cristo. Y llamaba a Jesús Señor. Señor significa, o se traduce, proviene de la palabra Kyrios. Kyrios es cuando alguien es dueño absoluto de una cosa o de una persona. Entonces a él le gustaba referirse a Jesús como Señor, como Kyrios, como dueño indefectible y absoluto de mi persona. Por eso yo soy el esclavo del Señor. Y vaya que si Pablo experimentó una transformación, una reforma en su persona. Pablo no pensaba en la vida en términos de lo que él quería hacer. Y acá está la clave en esta noche, para este año. Sino en términos de lo que Dios quería que hiciera. Si no lograste escribir la definición de reforma, si no tomaste apunte de todos los versículos, no importa, necesito que te puedas llevar esto. Pablo no pensaba en la vida en términos de lo que él quería hacer, sino en términos de lo que Dios quería que hiciera. Por eso era esclavo. Él no planificaba su año, a ver, bueno, este año necesito ir al gimnasio, necesito aprender a invertir, este año necesito, son cosas buenas, pero él primero, Señor, ¿qué es lo que querés vos para mi vida en este año? Fíjense en cómo cambia la charla. Fíjense en cómo cambia la planificación. Primero, ¿qué es lo que vos querés para mi vida en este año? Y ahí la reforma va a ser diferente. Y ahí la bendición va a ser diferente. Y ahí el trabajo del Espíritu Santo en tu vida va a ser diferente. Amén. Otro cambio que podemos ver en la reforma individual de Pablo. Él había sido fariseo y tenía un montón de títulos antes de conocer al Señor. Pero uno de esos títulos era que era fariseo. ¿Y saben qué significa fariseo? Apartado, separado. Pero ¿desde qué punto de vista? Un fariseo se lo considera una persona separada del común de la gente. Y por sobre todas las cosas de los gentiles. Los fariseos, si un gentil le tocaba la ropa, lo consideraban como algo que lo contaminaba. Los fariseos consideraban a las personas, a los gentiles, a los que no eran del pueblo de Dios, ellos decían, estos son la leña que Dios utiliza para mantener encendido el fuego del infierno. Fíjense en esa metáfora. Los gentiles para los fariseos eran la leña con la que Dios mantenía encendido el fuego del infierno.
Y cuando Pablo se encuentra con Cristo, es llamado a ser apóstol a los gentiles. Es separado de los discípulos originales para llevar la palabra del Señor, el evangelio de Jesucristo, a los gentiles. Fíjense en qué buen humor tiene el Señor, ¿no? Qué buen sentido del humor. Como sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Por eso, querida familia, y con esto termino, te animo a que no te guardes nada, a que te desafíes en el Señor, a poder exponer tu vida para poder arrepentirte, porque todo lo que vos puedas planificar en este año, todo el avance que vos quieras procurar para vos, no se compara en nada a lo que Dios tiene preparado si vos te entregás completamente a Él en este año. Pero no entregarte como el común de la gente. Hay un estudio, se investigó a las personas en general a principio de enero. Y se determinó, bueno, las personas hacen lo que les dije al principio de la palabra. Se proponen objetivos, dejar de fumar, ir a un gimnasio, etcétera, etcétera. ¿Qué se detectó en este estudio? El 77% mantendrá su decisión durante una semana. El 55% un mes. Los objetivos que se plantean en enero. El 40% llega a la mitad del año. Y solo el 19% lo mantiene su decisión tomada en enero durante 2 años. ¿Qué quiero decirte con esto? Que la mejor decisión que podés tomar es abrir tu corazón al Señor y entregarte por completo a lo que Él quiere hacer con tu vida en este año. Más allá de tener nuestra lista personal de objetivos para el 2025. Amén. Póngase de pie, querida familia. Vamos a terminar con una oración. Si ha aceptado este desafío, denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Señor, te damos la gloria y la honra a ti, Dios. Papá, he obrado según lo que tú has puesto en mi corazón. Pero ahora, Dios, junto con mis hermanos, nos ponemos a tu disposición, Señor. Rendimos nuestro corazón, rendimos todo lo que somos delante de ti, Señor. No queremos, Señor, planificar este nuevo año conforme a nuestros deseos, deleites y necesidades, Señor. Queremos comenzar este año preguntándote a ti, Señor, ¿qué es lo que quieres, Señor? ¿Qué es lo que tú requieres de mi vida para este año? Obra, Espíritu Santo. Obra en cada uno de los corazones que ha tomado este desafío. Obra en cada uno de los corazones que ha decidido con vehemencia no tener un año como el anterior, sino sea como haya sido el anterior, que sea mucho más productivo, más bendecido, porque lo vamos a comenzar, Señor, tomado de tu mano, escuchando tu voz,
escuchando tu dirección, escuchando al Espíritu Santo hablarnos, guiarnos. No queremos invertir tiempo en nuestros propios caminos, en nuestros propios planes, en nuestros propios objetivos. Porque sabemos, como dice tu palabra, que así como los cielos son más altos que la tierra, más elevados, así son tus planes para con nosotros, en comparación a lo que nosotros podamos planificar y pensar para nuestras vidas. Nos entregamos completamente a tu voluntad. Nos entregamos completamente, por lo tanto, a la santidad. A la santidad, a la santidad. Porque el Señor dice, si entresacares lo precioso de lo vil, si entresacares lo precioso de lo vil, si te arrepintieres de tus malos caminos, como lo hizo Judá, el Señor tiene para ti un tiempo de refrigerio. Si con decisión, con entrega total, erradicas la idolatría que hay en tu corazón, aquello que ocupa el lugar que tiene que ocupar el Señor, Él se va a encargar de que este año sea un año de bendición, de avance, de crecimiento hacia la madurez. Un año de refrigerio. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias. Todo pierde su valor. Hoy estoy aprendiendo a estar. Ahí donde estás, por favor, levanta tu mano y dice con nosotros estas palabras. Hay un compromiso, hay una vocación, hay una decisión, y es que el Señor haga como Él quiera en nosotros, en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestro trabajo. Todo es de Él. Todo le pertenece a Él. Yo solo lo quiero a Él. Si todo le pertenece a Él, Él se encargará. Yo solo lo quiero a Él.